Amados hermanos, muy grato estar este día junto a ustedes, que ustedes también nos puedan acompañar en este estudio de la palabra, de poder alimentarnos de la palabra del Señor, en esta serie de alimento diario, el misterio del nuevo pacto, el origen del amor. Señor Jesús, de la semana 2 del día sábado. Amén. Usted también puede acompañarme abriendo su Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo del 3 al 4. Señor Jesús, usted puede acompañarme con esta lectura, esta porción de la palabra para este día. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor Jesús, también podemos buscar en 1 de Juan, en el capítulo 2, del versículo 10 al 11. Amén. Señor Jesús, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oh Señor Jesús. Vamos a leer con oración. En 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos leer con oración. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, los deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace, el que practica, el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Oh Señor Jesús, cuánto hoy día necesitamos hacer la voluntad de Dios, ser aquellos que oyen la palabra y son aquellos que la practican. Hermano, el mundo pasa. Señor Jesús, también sus deseos. Señor Jesús, pero la voluntad de Dios, esta permanece para siempre. No ama el mundo y sus deseos. Existe algo maravilloso en este versículo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. 1 de Juan capítulo 2 versículo 5. El Señor nos muestra que aunque no sepamos cómo obtener ese amor para amar al prójimo como a nosotros mismos, no debemos preocuparnos. El secreto y la victoria están en guardar su palabra, y así su amor será perfeccionado en nosotros. No se preocupe por hacer malabarismos para lograr obtener el amor divino. Al contrario, oiga la palabra, lea la palabra, guarde la palabra. Podemos estar seguros de que con esa sencillez lo lograremos. Hay muchos principios abordados en esta porción. El que dice permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9. Uno de esos principios es que no debemos guardar rencor a los hermanos. Debemos tratar los asuntos negativos con urgencia para que la armonía y el amor fluyan en nosotros. Continuemos leyendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ame al mundo, pues el mundo no merece su amor. Este mundo materialista no merece su apego. No vale la pena sacrificarse al punto de perjudicar su propia salud en favor de este mundo, porque el mundo no procede del Padre, pero aquel que guarda la palabra permanecerá para siempre. Vamos a guardar la palabra de Dios, a oírla y practicarla. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios,
Por eso el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Anhelamos ese día glorioso en el que seremos semejantes a Jesucristo. Señor Jesús, mientras vivimos en el mundo, tenemos un cuerpo limitado que se afecta por las enfermedades, una mente cartesiana que limita el alma, la cual a su vez está presa al cuerpo. El alma está limitada por el cuerpo y principalmente por el cerebro. Pero si llegamos a morir, nuestro espíritu y nuestra alma saldrán de este cuerpo. Nuestra historia e identidad serán llevadas a la conciencia, que es una parte del espíritu. Dios no quiere anular la identidad de nuestra alma. Allí es donde reside su multiforme sabiduría. Muchos me preguntan si en aquel día, en la era del reino y de la nueva Jerusalén, será posible reconocer a los hermanos, a la esposa, al marido, a los hijos, a las hijas, al padre y a la madre. Amado lector, llevaremos la conciencia con nosotros. Y cuando el alma y el espíritu salgan del cuerpo, la conciencia quedará libre de la acción del cerebro. De esa manera, nuestra conciencia se ampliará y logrará entender muchas cosas que hoy no entiende. Un día nos desvincularemos de la carne y de la tierra y volveremos a Dios, nuestro real domicilio. Oh Señor Jesús, la pregunta para este día, para que usted la pueda responder en su casa: ¿cuáles son los deseos que proceden del mundo y son contra el Padre? Punto clave, el mío, es mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Oh Señor Jesús, esta porción de la palabra para este día nos trae algunos puntos que yo quisiera compartir con ustedes y poder destacarlo. La palabra decía este día: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Debemos ser aquellos que no aman el mundo ni sus deseos. Oh Señor Jesús, aquí hay una palabra que habla de guardar, ¿cierto? Y guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado. Conservar o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Oh Señor Jesús. Por eso que es tan necesario, hermano, de ser aquellos que oyen la palabra, aquellos que la guardan, aquellos que la practican, hermano, para evitar que esta palabra se pierda. Mire, la palabra dice que su palabra no vuelve vacía, sino que esta prospera para lo que el Señor la envió. Pero yo necesito guardar esa palabra, necesito retenerla, Señor, para que esta no desaparezca, para que no se pierda y para que no sea alterada. Por eso es tan necesario, hermano, que cuando yo coma la palabra, cuando yo oro la palabra, cuando yo oigo la palabra, yo lo haga con el ejercicio del Espíritu. Cuando yo ejercito mi espíritu, hermano, la palabra no se altera, la palabra no es leudada, sino que la palabra viene tal cual como el Señor la habló para nosotros. Oh Señor Jesús, había otro punto que destacaba ahí, dice: el secreto y la victoria está en guardar su palabra. Oh Señor Jesús, muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cómo hago la voluntad del Señor? Y a veces quiero hacer más de lo que el Señor da. Señor Jesús, pero aquí dice que el secreto está en guardar su palabra. Hay una porción en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 17, que habla y dice: guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Oh Señor Jesús, guardar cuidadosamente. Yo necesito guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios, mi Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El versículo 18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová.
para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Nosotros queremos entrar en el reino, en la nueva Jerusalén, hermano, pero ¿quién no guarde la palabra? ¿Quién no practique la palabra? ¿Quién no transmita la palabra sana y pura sin ser leudada? Hermano, no podrá entrar ni poseer la buena tierra que el Señor juró a nuestros padres. Oh Señor Jesús, nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores, el Señor habló para Abraham que de él levantaría una gran nación y él prometió una tierra para él. Amados hermanos, el Señor prometió hacer un reino de nosotros, de reyes y sacerdotes, aquellos que reinarán con el Señor. Señor Jesús, para ello yo necesito guardar esta palabra cuidadosamente. Y había otro aspecto, amados hermanos, que tocaba mucho y hablaba mucho para mí este día. Allí decía de el que anda en la verdad, dice que no aborrece a su hermano. Y la palabra aborrecer significa detestar enormemente algo o a alguien, cansarse de una persona o perder interés por ella. Señor Jesús, realmente, hermano, el Señor nos guarde, hermano, de ser aquellos que aborrecen a los hermanos. Si yo aborrezco a alguien, hermano, yo no ando en luz, yo no ando en la presencia del Señor, porque no estoy ejercitando mi espíritu, hermano, y esa es una cualidad que a mí me puede descalificar de poder entrar en el reino, de poseer esta buena tierra. Por eso es tan necesario, hermano, guardar la palabra, ir a nuestro Señor y que el Señor ponga paz y armonía entre nosotros. Aquí en Alimento Diario decía, uno de esos principios es que no debemos guardar rencor a los hermanos. Debemos tratar los asuntos negativos con urgencia para que la armonía y el amor fluyan de nosotros. Señor Jesús, si hay algo que tiene que estar en nuestro corazón, es armonía para que este amor pueda fluir desde nosotros. Señor Jesús. Decía también esta palabra, aborrecer, significa tener o sentir aversión u odio hacia alguien o hacia algo. Hermano, ¿quién guarda la palabra y esta mora ricamente dentro de nosotros? Nosotros somos librados de aborrecer a nuestros hermanos, de odiar a alguien o de odiar a alguien cercano. Señor Jesús, la palabra no exhortaba este día a no ser aquellos que aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Realmente, amados hermanos, este día, este es un trabajar todos los días, que este día yo sea hallado como uno que no ama al mundo, que no se satisface en los deseos de la carne ni en la vanagloria de la vida, perdón, amados hermanos, sino en la palabra, se goza en el hablar de su Dios. Por eso es que nosotros hemos sentido este encargo, hermano, de poder compartir con ustedes, estudiar la palabra, alimentarnos de ella, para que cada día, hermano, nosotros podamos desarrollar nuestra salvación. Oh Señor Jesús, amados hermanos, quiero que ustedes me acompañen en esta oración para ser aquellos que pueden practicar la palabra por medio de la vida de Dios en nosotros. Señor Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, por esta porción de palabra que usted trae en este día. No queremos dejar caer ninguna de ellas, mas esta palabra no vuelva vacía, sino sea prosperada en nosotros, en cada uno de los oyentes, de los que esta mañana, este día, coman esta palabra, para que esta palabra haya morada, habite en nosotros, para que ésta sea guardada. Oh Señor Jesús, realmente para que esta palabra sea una bendición para cada uno de nosotros, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos amar a nuestros hermanos, estar en una perfecta unidad, siendo aquellos que no aborrecen, que tienen un corazón sano, un corazón limpio, un corazón puro, para amarte a ti, para amar lo que tú amas. Señor Jesús, para amar la iglesia, a los santos, por los cuales usted pagó un alto precio, derramó su sangre por cada uno de nosotros.
Señor, danos tal corazón, Señor, de amarte a ti, de amar a los hermanos, de amar a la iglesia. Señor Jesús, Señor, bendiga, Señor, este día. Señor, bendiga a los santos, bendiga a la iglesia, bendiga a los oyentes. Esta palabra corra por toda la tierra como un río de agua de vida que fluye del trono de Dios. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, no podemos también de dejarle invitado para el día de mañana, para este estudio de la palabra, y podamos comer y alimentarnos y acompañarnos cada día, cada mañana y cada tarde en el estudio de la palabra. Señor, le esperamos para el día de mañana. No faltes, aquí está tu alimento, aquí está tu palabra, está la palabra de Dios, la que nos sana, nos salva y nos fortalece y nos anima a proseguir en esta carrera. Jesús es el Señor.